estimados asistentes, es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al Quinto Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2025. Este evento de gran relevancia es organizado por Entre Líderes Business Strategy School bajo la dirección y liderazgo de la doctora Rosalind Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentar a nuestros distinguidos conferencistas, quienes han preparado ponencias de excepcional relevancia para cada uno de ustedes. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto a todos, gracias por acompañarnos este día. Y la plática de hoy que tenemos muy interesante se llama El enemigo silencioso que frena a las mujeres líderes y nadie quiere nombrar. Y bueno, para platicar este día, pues me acompañan dos profesionales muy interesantes y muy famosas. Se trata de Cristina Esteve Treviño, quien es una licenciada en psicología que tiene 15 años de experiencia. Cris se ha enfocado un poco a los temas de los patrones y los ciclos que a veces tenemos repetitivos y que al final vienen a configurar nuestra vida. Ella tiene también estudios en psicosomática clínica y humanística, además de bioneuroemoción, y ella se ha dedicado principalmente a ayudar a las personas que están en los equipos a desarrollar el equilibrio entre sus facetas tanto emocional, mental y económica. Muchas gracias, Cris. También está Gracias, con Karina. nosotros, gracias, Gabriela Cariño Mata, quien es también una apasionada de ayudar a las personas a desarrollar el propósito en su vida. Ella tiene más o menos 35 años de experiencia en empresas a nivel internacional, enfocadas en temas de capital humano. Tiene, de hecho, su propia consultora también en capital humano, desarrollo humano y coaching. Ella también es conferencista, es también profesora de cátedra, ya con muchos años también, decana, licenciada en Relaciones Industriales y además con un máster en factor humano y además candidata a un doctorado en administración y bueno, además coautora de 5 libros. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes. Y bueno, de mi parte, pues Erika Ramos, yo soy administradora y mercadóloga, tengo ya más de 20 años también trabajando en empresas del ramo financiero, en temas comerciales, principalmente desarrollo de productos y experiencia del cliente. Soy también coach ejecutiva, ayudo a las personas a desarrollar estas habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Soy también conferencista, TEDx Speaker y también profesora en mercadotecnia. Y bueno, ayudo un poquito también a desarrollar a estos equipos. Pues muchas gracias, bienvenidas, chicas. Muchas gracias a nuestra moderadora estrella. Gracias. Gracias, aquí un placer estar. Gracias. Y ahí le pediría a Cris que nos platique un poquito a ver a qué llamamos nosotros este enemigo silencioso. Sí, justo cuando estábamos pensando qué tema era como para agregarles más valor a la audiencia, decíamos, ¿qué es lo que vemos como constante en las líderes mujeres? Y silencioso, y aquí me viene una frase que es, la mejor forma de guardar un secreto es o hablar mucho o no decir nada, ¿no? Y este enemigo silencioso es porque a veces pasa desapercibido, pero habla muchísimo y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estos minutos que vamos a estar con ustedes. Y para ir entrando en materia tenemos que ver en qué contexto queremos ver el liderazgo femenino, porque las mujeres tenemos muchísimos años siendo líderes de casa, pero también de un tiempo para acá hemos ido ganando un lugar en la mesa en el liderazgo empresarial y en el liderazgo mundial, y eso trae algunas implicaciones que tienen que ver con este enemigo silencioso. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, para partir de ir identificando cuál es este enemigo silencioso, tenemos que verlo desde ese contexto y vamos a empezar a ver cómo se manifiesta. Entonces, Gaby, ¿nos podrías decir más o menos cómo se manifiesta para ir identificando qué es? Claro que sí, fíjense que, y dando continuidad a lo que tú estás comentando, hay cosas bien importantes y creencias que nos están atañando a las mujeres en cualquier punto donde estemos y obviamente en el liderazgo muchísimo más. Uno, que necesitamos vernos perfectas o necesitamos ser perfectas, otras que somos incansables, que no nos cansa nada, y la otra, que siempre necesitamos estar demostrando el por qué estamos en ese lugar, por qué nos merecemos ese lugar. Y justamente estas tres cosas nos llevan a tres grandes problemáticas, a tres grandes monstruos ocultos, que si bien es cierto, hoy ya no son tan ocultos, porque estamos teniendo este tipo de pláticas en las organizaciones, en las empresas, sí todavía hoy es oculto. Y es algo que seguramente ustedes conocen muy bien, el burnout.
o el síndrome de la fatiga crónica, ese Sí. agotamiento físico y mental que nos corroe el cuerpo, pero que además nosotros, cuando nos vamos de vacaciones, bien lo dice el Harvard Business Review, Deloitte la Organización Internacional del Trabajo nos dice al día de hoy que cuando nos vamos de vacaciones, el 72% de las personas estamos conectadas esperando a que alguien nos llame para estar ahí al pendiente. O sea que siempre estamos conectadas, no hay esa desconexión. El otro que es muy importante, ¿y quién no lo ha sentido? El síndrome del impostor. Ese diablito que nos dice que nunca es suficiente, que necesitamos estudiar y que a veces no somos lo suficiente para estar en ese lugar en el que estamos y que ya hemos conquistado. Pero hay otro monstruo que da pena decirlo, porque es una causa fisiológica, porque hoy las mujeres trabajamos con dolor y es el síndrome de la menstruación y la menopausia. Hoy, imagínense ustedes un dato rapidísimo. Del año pasado a este, se ha incrementado un 40% el que las mujeres hoy estén hablando y pidiendo una política que regule estos estados. O sea que imagínense de lo que estamos hablando, chicas. Uy, y al final ahorita que las escuchaba, yo también pensaba mucho en el tema de todo esto, cómo se traduce también en un tema, como decías, Gaby, este tema de hacerlo todo, ¿no? De estar siempre bien, y se convierte en una autoexigencia que es inalcanzable, ¿no? O sea, nos seguimos exigiendo en la vida personal, en la vida profesional, y son metas a veces poco realistas, expectativas que nos desgastan, nos cansan, porque queremos como rendir como mujeres tanto si tenemos familia como si estamos en el trabajo, en ambos lados queremos rendir al mismo nivel, ¿no? Y esta autoexigencia también al final se convierte o puede llevarnos, ahorita por lo que decías, en un fenómeno que a veces no estamos como escuchando mucho, ¿no? El tema de la renuncia silenciosa que está ahí y como bien de ahorita hablando de estadísticas, recordaba que en el 2022 más o menos 50% de las empresas en Estados Unidos hablaban de que ya existía este fenómeno, ¿no? Que más o menos el 50% de la población o los trabajadores ya lo estaban sintiendo, ¿no? Ya no puedo más, pero a lo mejor no lo externo y lo manifiesto más bien como temas de ya no me comprometo tanto, ya no estoy tan involucrada, ya a lo mejor limito mis horarios, ¿no? Y al final, esta misma autoexigencia, pues tenemos que empezar a ver que sí puede ser una parte de nuestro ambiente, de donde crecimos, nuestro ambiente familiar, la cultura, pero hay un factor muy importante que somos nosotras mismas, ¿no? Al final, esa mentalidad que nosotros tenemos, esa personalidad, esa autoestima, son las que a veces nos pueden estar llevando como a este estrés, a este exceso, sí, de metas que a lo mejor se vuelven inalcanzables con tal de motivarnos, pero que más bien las consecuencias son que nos están dejando más desmotivadas y con una autocrítica todavía mayor, ¿no? Y ahí, no sé, Cris quizá nos va a decir un poquito como, entonces, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces creo que ya vamos identificando y poniéndole nombre al asesino, al asesino, al enemigo silencioso. Y creo que la intención también de esta plática es darnos cuenta que lo podemos convertir en nuestro aliado. Y que el enemigo silencioso está dentro de nosotros mismos y por eso es que de silencioso no tiene nada, hace muchísimo ruido, se ve manifestado en la familia, con nuestros amigos, con nuestra autoimagen, con el cómo nos mostramos al mundo y cómo nos desempeñamos en el mundo empresarial y laboral. Este enemigo silencioso es nuestro inquilino, nuestra conciencia, nuestros pensamientos internos, este diálogo interno, las cosas que nos decimos a nosotras mismas y que pareciera que no tiene ningún efecto porque nadie lo alcanza a ver, sin embargo es andar por la vida como con un freno de mano. Y eso es lo que hace que a veces ese freno de mano cause alguna desperfección en cómo nos sentimos físicamente, en drenarnos emocionalmente y psicológicamente, y en sentir que tenemos que rendir al 100% en todas las áreas de nuestra vida. Al principio hablábamos también de esta parte del contexto en el que se manifiesta, ¿no? Creo que como mujeres siempre hemos tenido como esta creencia de nuestro liderazgo se formó en la familia, en siendo líderes de familia. Entonces siempre era qué necesitan mis hijos o qué necesita mi esposo, siempre en función de lo que necesitan los demás y después ver qué parte del día queda para mí. Y creo que en la actualidad hemos estado migrando cada vez más a romper con estas creencias y con este diálogo interno de decir, sí, puedo ser exitosa en todas las áreas de mi vida,
pero a lo mejor no al mismo tiempo. Necesito darle prioridad a un área, necesito darle prioridad a otra área para poderme desempeñar y poder ser exitosa, no a costa de estar haciendo sacrificios que incluso nos lleven a lo mejor a sentirnos mal físicamente o emocionalmente, ¿no? Claro, claro. Oigan, y justamente bajo este contexto, ¿qué se necesita hoy hacer? O sea, necesitamos tener un panorama muy claro de qué es lo que necesitamos hacer, sobre todo en las organizaciones, para que justamente todas estas mujeres que estamos aquí y también abrirles la brecha a las que vienen también, Sí. porque también hay que entender que las generaciones van cambiando y que están pidiendo cosas diferentes. Entonces, tenemos dos cosas muy importantes que necesitamos, o sí, porque ya no es opcional, tener aquí. Y una es que hoy los procesos no son lineales. ¿Y qué significa eso? La flexibilidad en todos aspectos. Entonces, uno, la organización necesita darse cuenta que hoy necesita y requiere adaptarse a lo que va emergiendo. Y lo que va Claro, emergiendo, lo que hoy nos hace que estemos exitosas, no significa que mañana lo sea, porque hoy hay algo que va incrementando y que no podemos ocultar: depresión, burnout, síndrome del impostor, trabajo con dolor. Y la otra muy importante, y que creo que es algo que es necesario, es el liderazgo humano que o sí ponemos las mujeres. Bien lo decía Dave Ulrich, el siglo XXI es la era de la humanización. Hoy, 25 años después, hoy es un tópico que duele y que necesitamos trabajar para poder hacer las cosas. Entonces, que no se nos olviden, flexibilidad, procesos para humanos. Hacemos procesos para humanos, hombres, mujeres y los que vienen atrás. Creo que es un punto que no debemos de dejar atrás, ¿no? Creo que agregaría también la parte esta personal, ¿no? Porque como bien decías, Gaby, esto es como organizaciones también lo que tenemos que trabajar, pero qué responsabilidad también tenemos nosotras como líderes hacia Sí. nosotras mismas y hacia los equipos con los que trabajamos, ¿no? Al final, y muy cierto, tanto lo que decía Cris como tú, el liderazgo, hemos vivido como una figura de liderazgo masculino, no necesariamente debe ser igual el liderazgo femenino. Y dentro de las mujeres tampoco todas lideramos igual, ¿no? Entonces tenemos que entender que no todo tiene que ser igual, que estas creencias o estos hábitos, al final, como por ejemplo el tema de estarme exigiendo o el pensar que a lo mejor me falta mucho por hacer, pues son creencias que nos están limitando, ¿no? Entonces tenemos que identificarlas, tenemos que, sea el enemigo silencioso, que queremos aniquilarlo o acabar con él, pues lo primero identificarlo, ¿no? O sea, todos estos que mencionamos al final son parte de estas creencias, ¿no? Entonces, identificarlas y realmente darnos cuenta si son realidad, si nos están ayudando y si no nos están ayudando, entonces, ¿qué sigue, no? Y aquí una parte yo creo que bien importante es paciencia, ¿no? O sea, todos estos procesos o estos cambios de hábitos o de creencias no se dan de la noche a la mañana, ¿no? Necesitamos entender que lleva tiempo, podemos hacerlo en pasos pequeños, que podemos a lo mejor en el camino estarnos motivando para lograrlo. Y si en algún momento no podemos solas, pues existen las figuras de mentores, de coach, de líderes, compañeros que nos pueden ayudar, o en su defecto de algún profesional de la salud, ¿no? A lo mejor un terapeuta o pues algún psicólogo, ¿no? Que nos puede ayudar como a sobrellevar este tipo de creencias, ¿no? Y yo en mi caso en específico haría como nada más un cierre. Para mí yo me llevaría que al final esto es un tema muy mental, o sea, muy de reestructurar o recablear nuestros pensamientos, o sea, buscar qué creencias nos ayudan y en base a eso trabajar para tener esos hábitos y esas creencias que son más positivos y más saludables para lograr nuestro liderazgo. No sé, Cris, Gaby, ustedes con qué quisieran como cerrar de lo que platicamos de este enemigo. yo voy muy de la mano de lo que estás diciendo, Erika. Creo que nos está tocando una era en la que nos estamos dando cuenta que el mundo va cambiando demasiado rápido y la adaptación tiene que ir a la par. Y estamos viendo cada vez más roles o mujeres en puestos de liderazgo distintos a los roles o puestos que tenían antes. Entonces, pero no hay con quién comparar. No hay un arquetipo, no hay un decir, que quiero ser este tipo de líder. Sin embargo, teníamos como muy la figura masculina, que está bien, pero creo que no debemos tampoco polarizar de decir, bueno, ahora todo tiene que ser más femenino y masculino, sino darnos cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos fortalezas y que en la medida en que podamos reconocer esas fortalezas y esas cualidades que tenemos tanto unos como otros, pues podemos hacer un liderazgo que abarque a todos y en el que todos nos podamos sentir parte
pero sobre todo también que podamos aportar más valor a los que nos rodean, que en realidad ese es el liderazgo. O sea, que sea verdaderamente una influencia redonda de 360, que abarque a todos, que no polarice, y que sea una influencia que se pueda disfrutar en el camino y que no sea en función de estrés o de hacernos un disfraz que no nos corresponde para poder caber como en los ideales o en las expectativas que ya están establecidas, que nos estamos dando cuenta cada vez más que tienen que cambiar, ¿no? Ok. Y creo que de la mano va con algo bien interesante. No podemos afrontar algo que no nombramos. O sea que lo primero que necesitamos hacer es hacernos conscientes de que existe y que muchas veces ahí está y que no nos hemos dado cuenta. Aceptarlo, hacerlo consciente. Pero también hay otra cosa importante. Ya que lo hicimos consciente y que sabemos que lo tenemos, identificar que no estamos solas, Claro. que podemos transitarlo esto acompañadas con el coach, con esa sororidad que pudiera estar entre todos nosotros. Creo que eso vale la pena y me quedaría con eso. No necesitamos transitar los procesos solas. Estamos aquí y todo un equipo que podemos apoyar. Eso lo tenemos que tener muy claro. No estamos solas, estamos acompañadas. Y ahí también hay que aprender a disfrutarlo. Hay que aprender a disfrutar ese proceso porque es parte de la vida y es parte de ir creciendo. Con eso me quedaría, chicas. Pues muchas gracias, Cris, Gaby, pues gracias a todos los que nos vieron y bueno, pues sigamos haciendo de un liderazgo femenino que venza a este enemigo invisible. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Confiamos en que hayan disfrutado de las magistrales intervenciones de nuestros grandes conferencistas. Les invitamos a conocer en detalle la información sobre sus logros y trayectorias, así como sus datos de contacto, los cuales están disponibles en la descripción de este panel. Asimismo, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de la programación especialmente diseñada para todos ustedes en el marco del 5º Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber formado parte de esta enriquecedora experiencia y por contribuir a hacer de este congreso un espacio de inspiración y sobre todo de empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. También queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento y de una manera muy especial a nuestros patrocinadores por su apoyo y por su contribución. Gracias por su valioso compromiso y participación en el 5º Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2025.